Más allá de la participación ciudadana y del optimismo o pesimismo sobre lo acontecido y sus consecuencias, permanece y permanecerá el mensaje de la Navidad, el verdadero sentido de esta fiesta cristiana que nunca, ni en los días más aciagos de las guerras mundiales, ni en los más remotos o los más ignotos o los más hostiles lugares de la tierra y bajo las peores circunstancias de gobiernos dictatoriales o que perseguían a la fe cristiana, digo, ni en esos periodos más oscuros ha dejado de celebrarse o de recordarse. De eso trata el mensaje de hoy. La respuesta a las inquietudes, a las dudas, a las necesidades, a las injusticias, a los abusos, a los delitos, a la violencia, al caos y el desorden, tienen solución, tendrán su solución real, plena, verdadera y final, con aquel que es el objeto y el sujeto de la Navidad, Jesucristo el Señor. Isaías, en quien nos hemos basado y nos basaremos en este mensaje, es conocido como el profeta mesiánico, un profeta mesiánico. Repasando algunos mensajes ahí en mis grabaciones de hace unos años, y me parece que en alguna oportunidad también lo dije, aparte de ese mensaje de Navidad, decía ahí que las profecías vatídicas, aquellas profecías que vaticinan hechos y acontecimientos futuros, se cumplen mucho, o todas ellas, las que se han cumplido hasta ahora, muchas de ellas, si no todas, en Jesucristo el Señor. ¿Sabe usted que la ciencia de la probabilística, no sé si es una ciencia en realidad, el área de la probabilística en las ciencias o en las matemáticas y en la física, en la química, etcétera, ha elaborado una serie de probabilidades de cosas, ¿no? Yo no sé cómo lo hacen los hombres, pero uno dice en las estadísticas en general, la probabilidad es que ser golpeado por un rayo en un año. La probabilidad de que usted sea golpeado es 1 en cada 700.000. Yo no sé cómo calculan eso en realidad, deben calcular la población que existe en los lugares que hay y el tiempo que dura la época de las tormentas eléctricas, en fin. Por cierto, pero es una cifra que no deja de ser menor. Pero de morir por un rayo en un año. O sea, que lo golpee un rayo es una probabilidad, 1 en 700.000. Pero que muera por un rayo es 1 en 2 millones de probabilidades. Ahora, que usted pueda llegar a ser, o que cualquier persona, individuo, pueda llegar a ser presidente de una nación, es sobre 1 en 10 millones de posibilidades. Aquí podríamos decir 1 en 17 millones la población de nuestro país, ¿no? Que le caiga un meteorito en su casa. Ya sabe que dicen que viene un asteroide por ahí, que viene cayendo y va a pasar cerca de la Tierra y que supuestamente desprendería algunos meteoritos. La probabilidad que le caiga un meteorito en su casa es 1, esto lo han calculado, no sé cómo estadísticamente, ¿no?, en 180 millones de millones, o sea, 180, nosotros decimos billones, los gringos no dicen billones, dicen trillones, ¿no? Agregan 180 millones de posibilidades. O sea, bajísima, ¿no? Pero de morir, su posibilidad es 1 en 1, porque usted va a morir. Y yo voy a morir. Todos vamos a morir. Ahora, los estudios de las probabilidades más increíbles se han realizado en diversos lugares, ¿no? Y en una universidad en Estados Unidos, un hombre, Stoner creo que es el apellido, él realizó un estudio probabilístico
tomando 8 profecías de la Escritura. 8. Nosotros leímos 3 hoy día. Profecía de Isaías 9, Isaías 11 y hoy día ahora leímos Isaías 42. Pero 8 profecías específicas que decía, por ejemplo, que alguien iba a nacer de una virgen. Como dice Isaías 7, que no lo hemos leído. 8 profecías específicas, y qué probabilidad que estas 8 profecías ocurrieran en un solo hombre, concurrieran en el tiempo a producirse y que un solo hombre cumpliera esas 8 profecías. Y entonces se analizaron estas y otras variables en forma computacional y la probabilidad era 1 por 10 elevado a, ¿cuánto cree? 37. O sea, es un 1 seguido de 37 ceros. ¿Cómo leemos esa cifra? 1 millón de billón, no sé cuántos. 36 veces 3 ceros y un cero más del 10. Esa es es decir, humanamente hablando, ¿qué diría usted? Eso es imposible que ocurra. Una probabilidad en no sé cuántos miles de millones de veces que vaya a ocurrir este evento. ¿Y sabe usted qué? Ocurrió. Se cumplen en Jesucristo. Esa bajísima probabilidad que las matemáticas otorgan a que alguien cumpla 8 de estas profecías. Pero ¿sabe usted que cuántas profecías efectivamente del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Jesucristo? Y hay otras que no se han cumplido porque están expresadas para un tiempo futuro que no ha llegado. Pero esas son 365 profecías distintas que específicamente, sin duda, se aplican al Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de lo que nos dice este texto y lo que nos dicen las otras profecías tocante a este Mesías Redentor. Por cierto, siempre pensamos en este mes, partimos el mes, hace 12 domingos fuimos testigos, muchos de nosotros, este año a raíz de la contingencia, probablemente en menor medida que otros años, de gente que iba ahí a peregrinar y algunos caminaban desde Santiago con el sol, otros de aquí para allá, otros se arrodillaban, otros entraban de guata, en fin, iban a pagar mandas o iban a pedir favores de bendiciones específicas allí al santuario de la Virgen ¿cómo se llama? Los Vázquez. Por cierto, devoción, o más bien dicho, idolatría disfrazada de devoción. Buscando una bendición o pagar un favor o cumplir una promesa hecha. Fetichería, impostura o superstición vestida de fe. Si preguntáramos, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Solo Cristo. ¿Y quién es el ungido de Jehová? Es decir, el Mesías. Cristo. Solo Cristo. ¿Y quién es el siervo de Jehová, aquel que menciona este texto? Pues solo es Cristo. Lo que nos demuestran estas cosas que vivimos en nuestro tiempo, lo que antes esta forma de disfrazar o de expresar la devoción, nos muestran que el hombre es un ser espiritual, un ser que busca algo que llene su interior. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente cuál es el camino, cómo debemos orientar, cómo debemos practicar
nuestra fe. Este texto que leímos es lo que se llama el primer cántico del siervo de Jehová. Hay 4 en Isaías reconocidos y algunos hablan de aún un quinto, que se refieren al Mesías prometido por el Señor. Isaías escribió casi 7 siglos antes del Señor Jesucristo. Por tanto, es imposible que él pudiera escribir algo conociendo la historia hacia atrás. En el capítulo 7, en el capítulo 11 que leíamos, él dice: saldrá un vástago del tronco de Isaí, retoñará. Y está hablando de un tronco cortado, de algo que ya está sin vida, que algo que está cercenado. Y de ahí, de ese tronco, va a salir un nuevo árbol. El tronco de Isaí, la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David, el rey por excelencia de Israel. Por eso que es importante esto. De la raíz de Isaí saldrá un vástago que retoñará, y él describe todo lo que será este retoño, sobre quien reposará el espíritu de Jehová. Luego en el capítulo 7 habla del nacimiento virginal, dice: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la Virgen, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9 que leímos dice que un niño nos es nacido, pero este niño es Padre de la eternidad. O sea, nos nace alguien que tiene vida eterna, que es antes que nosotros. Pero no solo se llamará Padre de eternidad, sino que se llamará Príncipe de paz, se llamará Admirable Consejero y Dios fuerte. Pero además nadie que conozca algo de la Escritura podrá dejar de pensar en ese cuadro y permanece indiferente a ese cuadro que pinta Isaías en el capítulo 53, cuando habla de los sufrimientos del siervo, del Mesías. Aquel que dice que va a estar desfigurado de tal manera que no vamos a desear mirarle. Le veremos más sin ningún atractivo para que deseemos estar con él. Y que dice además ahí que él pondrá su vida en expiación por los pecados de todos nosotros. Así es el lenguaje de las profecías que Isaías relata. Podríamos citar otros múltiples textos, pero quedémonos en el texto que hemos leído hoy, el capítulo 42. Debemos decir en primer lugar que Jesucristo es el objeto de esta profecía. Él es el siervo de Jehová. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El evangelista Mateo en su evangelio, él aplica este mensaje a el Señor Jesucristo. Mateo es un escritor que escribe preferentemente pensando en alcanzar al pueblo hebreo con la historia de Jesucristo, dejada por escrita. Y él escribe en su evangelio lo siguiente. Cuando el Señor sanó a un hombre en el templo y él en la sinagoga, y él salió y la gente le seguía, y él quería que no siguieran hablando de él, que no lo descubriesen aún, o no lo proclamasen todavía como el Mesías venido, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y cita estas palabras, Mateo: mi amado, en quien se agrada mi alma, mi siervo, quien he escogido. Pondré sobre él mi espíritu, y a los gentiles anunciaré juicio. No contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña cascada, el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles.
No cabe duda que Mateo está entendiendo muy clara la profecía y aplicándola al Señor. La Escritura habla de otros siervos de Jehová. Sin ir más allá, sin ir más lejos, debemos recordar que aún a paganos o a enemigos del pueblo escogido de Dios de Israel, Dios los llama a sus siervos, llama a Ciro, mi siervo escogido, para una misión determinada. Siempre fue para eso. Pero el único escogido para la misión de redención, y no solo del pueblo escogido de Dios, sino de todas las naciones de la tierra. El especial, aquel que contenta el alma del Padre, es Jesucristo. Lo confirmó aquella vez y lo vimos cuando predicábamos sobre Lucas en esos pasajes en que el Espíritu desciende como una paloma cuando Juan lo bautiza en el Jordán y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. O cuando el Señor está en el monte con Pedro, Juan y Jacobo y también hay una voz del cielo que les dice a los discípulos, y Juan después escribe: nosotros oímos su voz, fuimos testigos. Y Pedro también lo dice en su carta universal: habiendo visto con nuestros ojos su majestad y habiendo oído la voz que le clamaba, también decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Citando estas palabras del profeta: este es mi siervo en quien tengo contentamiento. Pero además el salmista dice que en él morará el espíritu del Creador. En él pondré mi espíritu. En el capítulo 11 que leímos también dice: morará en él el espíritu de Jehová, el espíritu del Creador. Y sí, porque él lo dice de sí mismo, es uno con el Padre y con el Espíritu. Él estuvo allí en el comienzo con el Padre y con el Espíritu en unidad. Como lo dice Juan hermosamente en su prólogo del Evangelio en el capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y dice que Él estaba allí con Dios desde el principio, cuando todo comenzó. Y de hecho Colosenses establece que, Pablo establece ahí en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible y Él es el creador de todas las cosas. Y cuando humano, cuando la humillación, cuando Él toma la forma de hombre, dejando su posición en el cielo, dice Pablo en Filipenses 2, y toma la forma de siervo semejante a los hombres, reposa en él el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Un espíritu, dice el profeta en el capítulo 11, que es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de inteligencia, cual ninguno otro antes ni después la tuvo. Hemos visto, caminando por el Evangelio de Lucas, aquellas respuestas geniales que él tiene cuando los enemigos lo acosan. Lo traen para ponerlo en dilemas en los cuales queda, como diríamos nosotros, entre la espada y la pared, a ver cómo sale de esta. Y él responde maravillosamente, dejándolos a ellos en un dilema del cual no pueden salir. Y eso demuestra su sagacidad, su inteligencia, su sabiduría. En el espíritu de consejo y de poder, dice el profeta, tal así como para dominar la naturaleza y aún levantar muertos y levantarse a sí mismo de entre los muertos. A tal punto que cuando los hombres le ven calmar la tempestad, le dicen: ¿quién es este? Sus discípulos. ¿Y quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Pero también dice el profeta que ese espíritu de conocimiento y temor del Señor, es decir, para hacer la voluntad del Padre, para enseñar a los indoctos y para la honra y gloria del Padre. No hablará, dice, de lo que yo os he enseñado, el Espíritu Santo hablará,
no hablará de sí mismo, hablará de lo que yo enseñé, y yo no hablo mis propias palabras, yo hablo lo que el Padre me ha dado que hable, lo que el Padre me ha encargado que haga. Pero el profeta también nos dice que la justicia es distintiva del ministerio y obra del Señor Jesucristo, siervo de Jehová. El profeta escribe en medio de una sociedad corrupta, una sociedad que está perdida. Él escribe preso en el cautiverio, escribe en una etapa en que él mismo y los líderes y los reyes y el pueblo con ellos se han alejado de la ley y de la palabra de Dios. En tiempos que la injusticia era parte del día a día. Y la palabra dice que el siervo de Jehová traerá justicia a las naciones. Estos tiempos en que nosotros vivimos, se clama por justicia entre las naciones. No es algo nuevo. El profeta ya lo está anunciando, porque esos tiempos también eran así. Ha sido el sino de las naciones lejos del Señor. Y en este tiempo actual hay un clamor por justicia. Las naciones poderosas que dominan el mundo en la parte económica y en la parte militar y en la parte de los recursos, no quieren la justicia entre las naciones. Lo que se busca ahora del clima y de las cosas que ustedes ven, esto es algo que viene pidiéndose hace muchos años, como parte de lo que es la justicia, la necesidad de justicia en el trato entre las naciones. La deuda externa de los países del tercer mundo o de los países en vías de desarrollo es tal que supera con creces la necesidad para alimentar y sostener a sus pueblos. Y es como cuando usted va al banco y saca un crédito a 10 años para una casa, o 15 años, 20 años, o cualquier crédito de largo plazo de más de 3 años. Y el primer año, usted cree que ha pagado ya la cuarta parte del crédito, si es a 4 años o más, y no ha pagado nada. Le ha pagado solo intereses, le ha pagado la utilidad al banco, pero su deuda sigue igual o más que antes. Eso no es justicia en el trato. Y las naciones también tienen ese mismo problema. Hace 15 años atrás nosotros estuvimos en África en una conferencia de la Alianza Mundial Reformada, y una de las cosas que las naciones del sur incluye a Latinoamérica, a África particularmente, y a otras naciones del hemisferio sur, donde están concentradas las naciones más pobres del mundo, menos desarrolladas del mundo, versus el norte, el hemisferio norte, donde están Europa, Estados Unidos y todas otras naciones que están, algunas de ellas súper desarrolladas, pero que además tienen el control y el poder de las naciones. Se clamaba por esto, se clamaba por la justicia en la tierra, por la justicia para tratar las naciones unas con las otras, porque allá tenían mucho o tenían de más, y acá faltaba lo esencial. Y en ese entonces, recuerdo, unos hermanos nuestros argentinos decían, cuando estábamos reunidos ahí los latinoamericanos sobre esto, Argentina ha pagado 3 veces su deuda externa. Por eso, en ese entonces el gobierno de la época dijo que no iba a pagar más. 3 veces, pero la deuda seguía creciendo. No había pagado nada, porque se la cargaban todo lo que pagaba a intereses. Eso es injusticia de trato entre las naciones. Ya en ese entonces clamaban hermanos de naciones asiáticas, de las islas de ahí de la zona del Pacífico Sur. Hermanos, hay que hacer algo porque el calentamiento global es una realidad.
1 centímetro por año sube el agua en nuestras islas y calculamos que en 20, 30 años, no me recuerdo cuándo fue la cifra, pero era un año no muy lejano, la primera de las islas del sudeste asiático desaparece. No desaparece porque la isla se disuelve, desaparece porque el agua la cubre y ya pasó en unos primeros islotes. Y ustedes ven cómo va pasando efectivamente y se va cumpliendo esta situación, porque no hay equilibrio en el trato. Pero dice que el siervo de Jehová traerá justicia a las naciones. Con Cristo, justicia es permitida en el trato de los pueblos. Los gobernantes de turno alimentan las odiosidades entre los pueblos. Y es increíble como hasta nosotros mismos crecimos en medios en que se enseña o se menosprecia y se trata con odio o con desdén al extranjero, al vecino de nación. Nosotros tenemos, los chilenos, en algunas situaciones está con Perú, con Bolivia, con Argentina, son nuestros países limítrofes. Y la verdad es que si uno viaja con una mente abierta a estos países y el común de la gente lo trata muy bien. Pero nosotros crecimos con este prejuicio. Y de hecho en algunos países están alimentando a los niños pequeños con prejuicios contra Chile, cuando nosotros deberíamos eliminar las fronteras para el trato con la gente. No por levantar muros como lo hace el gobernante del hemisferio norte, para impedir que gente de las naciones más pobres ingrese a su país. Las relaciones entre las naciones poderosas, militar y económicamente, con las naciones pobres o en vías de desarrollo, presentan el abuso de los sistemas económicos transnacionales, la falta de compromiso con el desarrollo y progreso de los pueblos postergados, del llamado tercer mundo. Y no se condice con estos tiempos de la globalización que nosotros vivimos. Las naciones poderosas extraen las riquezas de los pueblos en desarrollo o del tercer mundo. La explotan, la extraen a bajo precio, la explotan y después la devuelven manufacturada o elaborada en otros productos que son carísimos de adquirir. Y esquilman a las naciones en su riqueza. Cualquier cosa menos justicia entre las naciones. Y el profeta dice que Cristo traerá justicia entre las naciones. En su trato con sus iguales y en sus ciudadanos. La cultura evangélica, la cultura protestante, la cultura que nace de la Escritura, de este concepto de entender el mensaje del Evangelio, permite que las naciones se desarrollen de una manera distinta en el trato con los demás. Pero fíjese que la promesa de justicia del Señor es aún mayor y tiene que ver con nosotros. Dice que Él establecerá justicia en la tierra, en el versículo 4, establecerá justicia. La promesa del Señor es establecer su reino. Entonces se acabarán las injusticias del todo. Entonces ya no se clamará más por justicia, porque habrá justicia por la presencia y el gobierno eterno del Señor. Ya no habrá clamor por justicia, porque Él es el sol de justicia que nacerá para todas las naciones. Pero también nos habla el texto de la humildad y mansedumbre como características de este siervo de Jehová. El profeta habla del carácter del siervo del Señor. Dice que será un carácter apacible, que será humilde. Y Cristo cumple a la perfección este modelo en su primera venida. Aun cuando lo escarnecían, aun cuando lo ofendían, aun cuando le golpeaban. El escritor bíblico dice que Él enmudeció
y no habló su boca, como cordero llevado al matadero. Y Pedro dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y él mismo dijo de sí mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por medio de dos alegorías, el profeta nos presenta a este siervo de Dios como el consolador, fuente de ánimo y fortaleza al débil, al oprimido, al quebrantado. Dice, no apagará el pábilo que humeare. Es decir, usted sopla la vela y queda saliendo humito, a eso se refiere. Ese es el pábilo que está humeando. Ni siquiera el pábilo que humea apagará. Y no quebrará la caña reseca, que ya no florece, que ya no sirve. ¿Para qué hacerla sufrir más al quebrarla? Es como decir no hacer leña del árbol caído, como dice ese dicho castizo. Él ni siquiera eso hará por su carácter. ¿Qué cuadro nos presenta del siervo del Señor, el profeta? El que es ungido y escogido del Padre. El que alegra el alma del Creador, como dice el mismo Dios. El que trae la bendición de la justicia, en quien reposa el Espíritu del Señor Jehová. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la sabiduría, el que tiene todo el conocimiento de Dios, es a la vez el más compasivo, el más tierno y el más amoroso en el trato con los hombres. Jesús el Señor. Y este siervo del Señor, de Jehová Jesucristo, el Mesías, es el único que puede dar verdadera libertad al hombre. Dice que te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Luz en las tinieblas. Ya lo dijo el profeta en el texto que leíamos al comienzo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y Juan lo ratifica, dice, Él era la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Él era la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús lo dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. El siervo del Señor viene a traer luz al corazón y la mente de a todo aquel que le oye y le sigue. Pero Él no solo trae luz, sino también abre los ojos para ver. Trae vista a los ciegos. Como dice ese himno, Sublime Gracia, yo fui ciego y ahora veo. El testimonio del hombre que él fue sanado, ciego desde nacimiento. Y cuando le preguntan, ¿quién es el que te sanó? Y él dice, yo no sé de dónde sea ni cómo se llama. Lo que sé es que antes fui ciego y ahora veo. Él vino a dar vista a los ojos, pero también para abrir los ojos del corazón, para que podamos entender, para que podamos comprender su palabra y su mensaje de esperanza, de paz, de gozo y de amor, como lo simbolizan aquellas velas encendidas. Dice que Él viene a traer libertad a los presos, presos de cualquier opresión, cualquier forma de prisión, prisión física, prisión psicológica, moral y espiritual. Porque Él trae el cambio, la libertad real está en Cristo. Él dice, conoceréis la verdad. Me conoceréis a mí, que yo soy la verdad. Yo soy la verdad, le dice Él a Pilato. Pero le dice a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, cuando la conozcáis, os hará libres. Seréis verdaderamente libres.
Más allá de las prisiones en que podamos estar, somos de espíritu libre. La historia del gran gobernador de Sudáfrica, Héctor Mandela, nos relata que el de pasar de 27 años en prisión en forma injusta, en razón del apartheid, en razón de su raza, podría haber alimentado un gran odio contra aquellos que lo tuvieron allí preso. Pero cuando él sale de la cárcel y él sale y es elegido candidato y es elegido presidente de esa nación, por la gran mayoría negra de la población de Sudáfrica, los que gobernaban, los que participaban en el gobierno de la época blanco, incluso los funcionarios de la Casa de Gobierno querían irse. Pensaban que aquí les venía la vuelta de tortilla, como decimos, y aquí nos van a pasar la cuenta. Y cuando él llega a esa Casa de Gobierno, les dice, no tienen que irse. Yo quiero que trabajen conmigo. ¿Cómo vamos a aprender lo que tenemos que hacer? Y lo tuvo que defender frente a sus asesores. ¿Cómo vamos a poder hacer gobierno si no sabemos qué hacer? Tiene que quedarse. Y él convirtió la mentalidad de esa nación, venciendo el racismo de los blancos contra los negros, pero venciendo el racismo de los negros contra los blancos, porque era libre en su mente, en su corazón. Y él lo expresa a través de un poema que él aprendió de un autor antiguo que se llamaba Invictus, y que a pesar de en que justamente proclama aquello. Él trae libertad de cualquier prisión física, psicológica, moral y espiritual, pues Él hace verdaderamente libres. Libertad en el espíritu para adorar a Dios, para servir a Dios, para gozar con Dios, para gozarse en Dios y para gozarse con el prójimo, para servir a Dios y para servir al prójimo. Una mente libre de ataduras intelectuales, abierta a las cosas del espíritu, trascendente, libertad para ver más allá de la propia vida, más allá de lo inmediato, más allá de lo contingente, más allá. Hay quienes expresan preocupación, hay quienes expresan angustia, presentan realmente a veces un pesimismo sobre el futuro, no ven más allá. Y creen que todo va a terminar en alguna cosa terrible en este país. Y se olvidan, estoy hablando de creyentes, no de incrédulos, y se olvidan que ya todo está hecho. Se olvidan que lo que necesitamos de Salvador, de la injusticia, de la persecución, del temor, de la duda, ya vino. Ya vino hace más de 2000 años allí en Belén de Judea y nació para traer justicia, para traer paz, para traer esperanza a los corazones desesperanzados, para traer luz y para traer vida. Adviento es una época para meditar justamente en la bondad de Dios, que prometió a través de estas visiones proféticas siglos atrás un Salvador, un Mesías, un siervo suyo, que vendría a rescatar al perdido, a traer luz en las tinieblas, visión en la ceguera, libertad en la prisión, justicia a las naciones y a la tierra y entre los hombres. ¿Sabe usted que, tal como decíamos, esas profecías que se cumplen en una sola persona en una probabilidad casi al infinito, que es Jesucristo? En esa persona, solo en Cristo. Jesucristo es el motivo del Adviento, de este tiempo que preparamos para celebrar la Natividad. Él es aquel que Dios señala, que la profecía señala. Es el único sujeto y el único objeto de nuestra fe.